el presidente para la recuperación de la memoria histórica. Muy buenas noches, iba a decir buenos días. Buenas noches. Bueno, le veo cara seria, debe ser por la conversación anterior. Imagino que usted ve esto un poco distinto, absolutamente distinto a nuestro anterior invitado, ¿no? Bueno, yo creo que tampoco es una cuestión de visión, ¿no? Es una cuestión histórica. En este país alguien construyó una dictadura que duró 40 años, que impidió el ejercicio de las libertades a millones de personas, que causó enormes vulneraciones de derechos humanos, y lo que no se puede consentir en una democracia es que en una forma como es una fundación que necesita una autorización administrativa y que hacerle donaciones desgrava impuestos, pues se permita fomentar de ese modo el enaltecimiento de figuras que cometieron enormes violaciones de derechos humanos. Y esto se hace igual que se hace con las víctimas del terrorismo. Si se pena el enaltecimiento, en buena parte es porque las víctimas tienen derecho a una protección, ¿no? Y el Estado debe protegerlas. Entonces, cada vez que este hombre, como ha dicho, para negar los crímenes de la dictadura, ha dicho, bueno, eso lo verá usted en un momento, ¿no? Que es una forma de negacionismo que tampoco está permitido en países como Alemania, Holanda, Gran Bretaña. Quiero decir, en muchas democracias el negacionismo también está penado. Pues no es comprensible que al amparo de la Administración exista esta fundación que se dedica a enaltecer a Franco y que además ha robado, y lo digo con esas letras, miles de documentos que tienen su poder y que, según la Ley de Patrimonio Histórico Español, son propiedad del Estado. Ahora le pregunto por esos documentos y por cuestiones más, por ejemplo, la búsqueda de restos de fusilados, de represaliados en el bando franquista, pero antes, sobre esta cuestión, decía el señor Chicharro, Juan Chicharro, general, que bueno, que por qué se prohíbe la Fundación Franco y se mantiene la Fundación El Largo Caballero. Él habla de la Revolución del 34, del golpe del 34, se puede ver de cualquier manera. ¿Son comparables estas circunstancias? Quería conocer su opinión. Bueno, son hechos históricos. Una revolución no es un golpe de Estado, eso para empezar. Y en el 34 no se construyó una dictadura, igual que se intentó con la Sanjurjada en 1932 y por suerte tampoco triunfó. Pero en el año 36 hubo gente que, sin respetar el resultado de unas elecciones, decidió tomar el poder por la fuerza, y el precio fue el asesinato de miles de civiles que hoy todavía están en las cunetas y de 40 años de falta de libertades para muchísima gente, no solo gente que se había casado por lo civil o se había divorciado, ¿no? A los homosexuales incluso se les creó un campo de concentración, a las lesbianas se les encerraba en centros psiquiátricos para someterlas a shocks. Quiero decir, era el imperio no solo de una ideología, sino de una moral nacional católica que puso limitaciones e impidió una vida más o menos libre a millones de personas. La búsqueda en las cunetas, en las fosas, se han ido desenterrando en los últimos tiempos a raíz del 2007, de la Ley de Memoria Histórica. Ahora se va un paso más allá. ¿Cómo va esto? Porque nos encontramos con, hace unos meses, ese suceso terrible, por ejemplo, buscando en una cuneta, aparece el sonajero de un niño que una madre llevaba tras ser fusilada. ¿Cómo está esto? Y sobre todo lo que dice la otra parte, que también se rescaten los que fueron fusilados por el bando republicano, que se cometieron en ese sentido en las retaguardias barbaridades por igual. ¿Cómo está la cosa? Bueno, la palabra por igual yo la pondría entre muchas comillas, ¿no? Y además, en la retaguardia se hicieron, en la retaguardia se hicieron barbaridades. No los voy a equiparar, barbaridades, pero y yo se hicieron acabaría ahí la barbaridades, frase, ¿no? Por supuesto, pero acabaría ahí la frase, ¿no? Yo creo que si alguien quiere que se... Muchas veces oye el argumento, vamos a reparar los dos bandos. Bueno, Franco, al acabar la guerra, dio una amnistía a todos los fascistas que habían cometido delitos contra los gobiernos de la República desde el 14 de abril del 31. Por lo tanto, justificó cualquier golpe de Estado del tipo que fuera como algo legítimo. Pero exhumó a los suyos con el dinero de todos y solo para unos, les dio estancos, becas para estudiar. Mi padre era el hijo de un comerciante republicano y a los 10 años tuvo que dejar su escuela para ser el mayor de 6 hermanos de una familia a la que le habían quitado todo. Mientras tanto, a esas víctimas de lo que llamaban las hordas marxistas se les dieron puestos en la administración para toda la vida. Hasta los años 70 tuvieron puntos en las oposiciones, se les dieron pisos, se les dieron todo tipo de ayudas, ¿no? Entonces, lo que están pidiendo las víctimas
del franquismo 45 años después de muerto el dictador es que el Estado cree un organismo que las atienda, que no tengamos que ser las asociaciones, porque para tratar a otras víctimas el Estado no crea intermediarios, va directamente a ayudarlas, ya sean las del terrorismo, las de la violencia machista, y es difícil entender por qué las del franquismo tiene que ser mediante un proceso en el cual por un concurso se hace una subvención y entonces esa asociación atiende a las víctimas del franquismo. Nadie las ha acogido y cuidado en 45 años de democracia. Ningún presidente del gobierno ha hecho un acto público con ellas en estos 45 años, como si fueran una especie de casta intocable, ¿no? Y lo que tenemos que esperar es que el anteproyecto que se presenta mañana y lo que pueda evolucionar en su proceso parlamentario acabe por fin con esta discriminación, porque a un Estado le tienen que doler todos y cada uno de los dolores de esta sociedad. Dos y no cuestiones. puede ser que le duelan unos y lo repare y otros no. Dos cuestiones muy breves y concluyo, que tenemos que ir con más asuntos. Hablando de la Fundación Franco, muchos historiadores se quejan de que no dejan ser consultados varios documentos. ¿Esto va a cambiar? Es decir, ¿esta ley afectará a la posesión de documentos o no? ¿Es solo que se van a ilegalizar? ¿Quién será el depositario de esos documentos para que puedan ser, digamos, ojeados, al menos por los historiadores? Bueno, como figuran en su página web y en un documento en PDF que exhibe 30.000 índices de documentos, prácticamente todos han sido generados o recibidos por el Estado. Eso quiere decir que, según la ley, el Gobierno debería litigar para recuperarlos, porque son cuestiones que tienen que ver con un saqueo. Incluso hay algunos documentos que rozan el incumplimiento de acuerdos internacionales como el de Estados Unidos, que trajo las bases a España, ¿no? Entonces esa documentación tiene que estar en los archivos, en pares, en los archivos del Estado a disposición de quien quiera investigarla, ¿no? Y sin ninguna limitación, porque ellos sí tienen ciertas antipatías y han puesto límites a quien puede acceder a ellos, ¿no? Dependiendo de para qué los quiera. Bueno, pues aquí lo dejamos. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Memoria Histórica. Muchísimas gracias en esta entrevista bastante más serena que la que tuvimos hace unos minutos. Muchísimas gracias por atender a la televisión pública, Televisión Española.